Si quieres ya van sentándose, vamos a comenzar con el evento. Pero antes que nada, unas premisas importantes, ¿no? Aquí no hay oradores profesionales, un espacio libre de juicios y etiqueta. Y ante cualquier falla técnica, disfrutar y si tenemos una cervecita al lado, nos las tomamos. Soy especialista en huellas ambientales. Vengo de la tierra de los páramos y de la papita, de Boyacá. Y el día de hoy les traigo, bueno, como le decía Saúl, me gusta mucho trabajar con niños y niñas. Yo creo que somos una especie más de muchas especies, ni mejores ni peores, quizás con más poder y por tanto con mayor responsabilidad. Y el día de hoy les invito a que se metan en un personaje que viene del futuro. Una historia distópica que me temo pueda ser un futuro previsible. Mi idea es que el miedo nos despierte, pero la esperanza nos jale a hacer las acciones urgentes que necesita nuestra realidad. Entonces, por favor, metámonos en el personaje. Mi padre me contaba historias de pesca. Su madre lo llevaba a montar bicicleta y en el puente de la balsa se bajaban a buscar pequeños pececitos de colores rojos, los tomaban, los capturaban con un vasito y luego los volvían a soltar. Era divertido. Sin embargo, con el tiempo, los campesinos del lugar talaron para poner un montón de cultivos y de vacas. Y empezaron a echar un montón de químicos, personas con las manos curtidas y los ojos ansiosos. Y el río se contaminó. Mi papá me llevaba también a montar bicicleta, pero yo siempre conocí el río así, sucio, lleno de basura. Pero al menos antes tenía agua. Y pues nosotros vivíamos en la ciudad. En esa época nos llegaban las noticias por la radio de los disturbios de los campesinos porque el agua empezaba a escasear, porque bajaban los caudales, porque estaban contaminados. Y bueno, nos preocupábamos, sacábamos el chismecito ahí con los vecinos, hacíamos la cara de preocupación, la exclamación. Pero nosotros no nos preocupábamos tanto porque mi papá tenía una huerta en la que cultivábamos agroecológicamente. Yo sabía hacer filtros de arena con carbón activado y limpiábamos el agüita que necesitábamos. No me preocupaba en ese momento nuestra posición, pero sí la de las personas y la de la comunidad. Las noticias hablaban de volverse millonario con números inexistentes, de una deuda billonaria. ¿A quién? No sé, pero una deuda billonaria. Las personas cada vez estaban más conectadas a realidades virtuales en las que hablaban con máquinas, que hablaban como personas y se desconectaban de la realidad que nos estaba alcanzando. La sociedad se empezó a fracturar entre los que podíamos estar guardados y los que tenían que salir a ganarse el pan bajo una lluvia inclemente y un sol abrasador. Y cada vez la crisis económica de billones que se debían a quién sabe quién era pues más inestable. Fue un domingo de marzo de 2040 que yo fui a hacer mercado y ya no había nada en la tienda. Y así pasó durante varias semanas. Y es que las heladas y la escasez de agua nos habían dañado las cosechas. Yo en ese momento ya tenía que comprar esa agua en botella porque, aunque no me gustaba, el agua que llegaba del acueducto venía después del vertimiento de la ciudad y pues estaba muy contaminada. Los pozos se habían secado, tenía microplásticos y tenía sustancias tóxicas, no, era intomable. En ese momento las empresas no invertían lo suficiente en mejores tecnologías o en trabajar con las comunidades a su alrededor, en sus cuencas. La plata la destinaban a seguridad, a construir paredes. Y pues era muy lamentable porque se convirtió en una guerra por las fuentes de agua, las pocas que todavía quedaban de buena calidad. Las empresas que las tenían funcionaban, las que no quebraron o tenían que invertir un montón de plata en tecnologías extremadamente costosas que en todo caso les dejaban trazas contaminantes. Y pues en ese entonces surgió la crisis, la guerra del agua. En un día
Más de 3.000 personas solo en mi ciudad estaban al frente de la municipalidad protestando por los frecuentes cortes y por la mala calidad del agua. Y me acuerdo tanto porque yo estaba en esos primeros días que el gerente de la empresa de agua, ante las protestas, nos lanzó desde la ventana unas bolsitas de agua, como diciendo que si no les llegaba, pues que la compraran. La gente indignada rompió todo y yo vi ver un gobierno que creía democrático convertirse en un gobierno represivo. Ante la violencia, como nosotros no estábamos hechos para eso, nos devolvimos a la granja de mi padre. Pero la situación estaba muy difícil. La crisis climática ya no aguantaba que nos lo hubiéramos tomado como una moda y que no hubiéramos tomado las acciones urgentes que se necesitaban. Era muy difícil predecir el clima y saber cuándo se debía sembrar. A veces llovía tanto que los caminos se tapaban y con el gobierno como estaba, ellos no iban a arreglar la solución, nos tocaba con palas con los vecinos. A veces llovía tan poco que simplemente pues se nos dañaba todo. La quebradita apenas nos daba para tomar y para bañarnos, no podíamos usar más porque dejábamos a nuestros vecinos sin pues ellos también cómo sobrevivir. Y en ese tiempo yo conocí lo que fue el hambre, pero sobre todo yo conocí lo que fue la desesperación. Yo recuerdo que para buscar algo de consuelo en la inmensidad del universo, iba en las noches y me acostaba a ver las estrellas y me ponía a reflexionar. Me acordaba de una historia que me había contado mi papá, que me decía que no era cierto, pero era una buena anécdota que representaba lo que nos estaba pasando. Era una ranita que ponían en agua caliente en agua caliente y saltaba, pero si la ponían en agua tibia o en agua fría y la iban calentando, se volvía en rana hervida. En ese momento nosotros éramos ranas hervidas que ya no teníamos mucho por hacer más que medio sobrevivir. Una de esas noches, yo viendo las estrellas vi como una se empezaba a acercar y yo pensé que me había dormido, pero no. Mi corazón empezó a latir más fuerte, sentí que se me iba el aire y que me salía de mi cuerpo y la luz se volvió mucho más intensa y luego perdí el sentido. Y cuando me desperté, estaba en el cuerpo de una joven totalmente diferente en los años 2010. Yo había viajado en el tiempo. En ese momento estaba muy confundida, pero sí me acuerdo que fui a buscar un pancito de chocolate que nunca había podido probar. Y cuando ya recuperé como de la confusión y acepté la locura de mi situación, quería hacer algo al respecto, pero era muy difícil porque mis papás, mi familia, habían pensado que eso era una crisis de ansiedad. Yo me imaginaba escribiéndolo en los periódicos, pero no se le iban a tomar más que como una historia de ficción. Me imaginaba poniéndome el letrerito de "El fin está cerca", pero eso no era más que otra locura. Entonces decidí que yo tendría que estudiar la manera de decir las cosas de cómo me entendieran y empecé a estudiar ciencias ambientales, empecé a manejar los conceptos que las personas de estos tiempos me iban a tomar en serio para hacer los cambios que se necesitaban. Y cuando me gradué y logré obtener los requisitos que en este entonces la sociedad exige, encontré un montón de colegas, amigos y amigas con los que pudimos plantear investigaciones y proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, es este estudio para evaluar las huellas ambientales de la producción de leche entre un sistema silvopastoril y un sistema tradicional. Y gracias a eso logramos fondos para establecer mejores prácticas en 15 fincas, pero eran 15 fincas de 700 en la zona. Realmente era poco lo que se está logrando. Y con nuestros amigos y amigas decidimos que no era suficiente y que teníamos que levantar nuestra voz. Y es que yo me di cuenta que no era un tema de buenos ni malos, porque por ejemplo los campesinos, ellos no es que no quisieran cuidar el agua, es que su preocupación era el día a día, poder salir adelante. En otro caso, tenemos estas personas que en su día a día cuidan el agua, reciclan, pero en sus cargos, en sus posiciones, ceden a las presiones de la sociedad y de los poderes y no toman las decisiones correctas. La protesta pacífica, en este entonces sí pacífica,
era la solución para crear ese ambiente para que las decisiones correctas tuvieran mayor facilidad de ser tomadas. Y por eso salíamos a las calles. Pero definitivamente esos conceptos no se podían dejar de lado. La huella hídrica, por ejemplo, nos demostraba que se necesitaban hacer acciones urgentes. 15.000 litros de agua para 1 kilogramo de carne, absurdo, ¿verdad? Hay que hacerlo sostenible. ¿Qué es la huella hídrica? Es un indicador que mide en metros cúbicos el agua en 3 colores. Azul, el agua de los ríos, los lagos. Verde, el agua de la lluvia que queda en el suelo y luego las plantas la evapotranspiran. Y gris, el agua que se necesita para diluir la contaminación, que luego pues contamina los ríos. Entonces se puede calcular desde la producción del café hasta que llega a tu taza, se necesitan 140 litros de agua. La huella de agua es otro concepto interesante. Esto se lo inventaron los ecólogos industriales, el anterior se lo inventaron los administradores de cuencas. Y también está basado en ciclo de vida, desde la extracción de materias primas hasta el fin de vida del producto, pero tiene unos indicadores más complejos, que tienen la ventaja de que se pueden comparar, por ejemplo, cambios climáticos o de suelo, etc. ¿Tienen mayores incertidumbres? Sí, pero como se utilizan principalmente para comparar etapas, productos, etc., normalmente las conclusiones se mantienen. Uno de los indicadores que utiliza esta metodología es la huella de la escasez. Entonces, por ejemplo, se utiliza un factor de ponderación que se llama agua remanente disponible para otros usuarios. En estos están las plantas, los animales y otras personas. Y puedo comparar el consumo de agua, este factor se multiplica, de un proceso en La Guajira con un proceso en Bogotá, o en el Casanare. Lo que no me gusta de estas metodologías es que están en una escala muy grande. Entonces, en el 2014 y 15 lo bajamos con los datos del Estudio Nacional del Agua de escala, pero la idea es que ojalá se pueda volver a actualizar porque el estudio sale cada 4 años y el próximo es en el 2022. Otros indicadores que de pronto muchos de ustedes están familiarizados porque son expertos son la huella de la eutrofización. Es esta cantidad de nutrientes en el agua que generan un boom de algas que luego mueren, decaen y consumen el oxígeno, agotando la vida de macrovertebrados, peces y anfibios, por ejemplo. La huella de la toxicidad utiliza una metodología llamada USTOX y se evalúa el impacto en la salud humana y en la biodiversidad. Y aquí tenemos en cuenta el impacto tanto de sustancias metálicas como orgánicas, como pesticidas, farmacéuticos, etc. En todo caso, en este momento y en esta realidad ya hemos superado muchos límites que no se debían haber superado. Tenemos un montón de nutrientes en el agua, de fósforo y nitrógeno que hemos arrancado de las entrañas de la tierra como no debimos haberlo hecho. Tenemos un montón de químicos nuevos de los que nos inventamos y que desconocemos sus impactos a largo plazo. Hemos utilizado el agua lluvia que debía caer sobre los bosques en agriculturas ineficientes. Sin embargo, hemos desaparecido un montón de especies que ni siquiera conocimos. Pero yo tengo la esperanza de que no hemos llegado a ese punto de inflexión y que empresas y organizaciones que administran el agua podrán hacer las cosas mejor. Sin embargo, más que ellos, lo que a mí más me da esperanza son las iniciativas comunitarias. Esas personas que van a cuidar el arbolito sembrado 2 o 3 años después. El poder llegar, hay algunos conceptos como el pago por servicios ambientales o las soluciones basadas en la naturaleza que nos dan herramientas para que estas iniciativas, el núcleo son estas iniciativas. Y siento que por ahí va la mayoría del trabajo que se necesita. Adicional a eso, la educación. Nuestros niños y niñas necesitan conocer desde la experiencia y el sentimiento la naturaleza que nos rodea y aprender a cuidarla antes de que no sea como la conocen.
Entonces, construir con ellos, apoyarles a desarrollar estilos de vida sostenibles a través de la educación popular con ellos y con sus familias, que ellos puedan maravillarse ante ver un frailejón o ante entender que es una turba, o que se preocupen por reciclar, por reutilizar. Eso es lo que a mí me da la mayor esperanza, de que el futuro del que vengo no sea el futuro previsible que nos espera. Gracias.